Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Namibia. Namibia es un país que es bastante desconocido, pero tiene una cantidad de atractivos increíble. Situado en el sudoeste de África, linda en el norte con Angola y Zambia, en el este con Botsuana y en el sur con Sudáfrica. El país en sí es extremadamente árido, dado que tiene toda la zona del desierto del Kalahari en el este y la franja costera, el famoso desierto del Namib, el desierto más antiguo del mundo y con las dunas más altas que existen. Este país, como digo, tiene una extensión de aproximadamente 860.000 kilómetros cuadrados, pero lo que lo hace verdaderamente interesante, atípico, es su densidad de población. Con 2.600.000 habitantes, se convierte en el segundo país menos densamente poblado del mundo, solo superado por Mongolia. ¿Qué significa esto? Enormes extensiones de terreno vacío, distancias larguísimas, una infraestructura que, si bien no es mala, carece de muchas carreteras, con lo cual este país requiere de armarse de valor. Es toda una aventura. Llegué hace ya unos días aquí a Windhoek, que es la capital del país. Originalmente pensaba estar solo un par de días, pero la aerolínea perdió mi equipaje y he tenido que estar un total de 4 días. Lo cual ha estado bien, porque me ha permitido aterrizar y pasar unos días aquí de calma en la capital. Windhoek en sí es una ciudad bastante atípica para los estándares africanos. Digo esto porque carece bastante del caos y del bullicio que caracteriza a las ciudades aquí en este continente. Es una ciudad bastante ordenada, bastante segura, y aunque no tiene grandes monumentos, tiene esta iglesia de Cristo, que es una iglesia luterana, que es el monumento principal. Tiene el Museo de la Independencia, que como curiosidad fue hecho por una firma norcoreana. La verdad es que se nota bastante en la arquitectura, en el tipo de arte, en los murales. Llegué al museo y el museo en sí carece bastante de ningún tipo de fundamento. Tiene muchas imágenes, tiene algunos mapas, etc., pero no tiene ningún tipo de información. Sin embargo, fui acogido por una delegación de japoneses de las Naciones Unidas que tenían un tour preparado, y tras esto pude ver el museo como es debido. Así que nada, esta mañana ya por fin he podido recoger mi coche, el coche que me va a llevar por todo el país, y ya mismo partimos a recorrer toda Namibia, dando la vuelta desde el norte hasta el sur, hasta que retornemos aquí a Windhoek. Finalmente, esta mañana hemos podido salir de Windhoek. Vamos a hacer en este primer viaje una ruta que nos ha conducido hasta aquí, hasta el Waterberg Plateau. Es una meseta que se alza aquí en el noreste del país y da una imagen absolutamente privilegiada de esta sabana, bosque bajo que inunda esta parte del país. Quería aprovechar asimismo que estamos empezando el viaje para hablar un poquito acerca de la historia de Namibia. Namibia ha estado poblada durante miles de años. Ha habido distintos grupos étnicos que han sobrevivido de diferentes maneras. No fue hasta el siglo XV cuando navegantes portugueses pasaron por toda la costa atlántica de Namibia en dirección al Cabo de Buena Esperanza, antes de ir hacia la ruta de las especias, hacia las Indias. Todo esto cambió en el siglo XIX, cuando tras la Conferencia de Berlín en 1884 los alemanes se establecieron en la zona de Swakopmund, hicieron de este área la colonia llamada la Alemania África del Sudoeste Alemán. Los alemanes ejercieron una política verdaderamente dura, férrea en la colonia,
y de hecho durante inicio del siglo XX se llevó a cabo el primer genocidio del siglo por parte de los alemanes, un tema que luego quiero ampliar en otros vídeos. La Primera Guerra Mundial estalló, el Imperio Alemán se desmembró y la Sociedad de Naciones, en este momento, determinó que Sudáfrica, el país vecino, se iba a hacer cargo de la administración de África del Sudoeste. Así pues, Sudáfrica ejerció control sobre Namibia y lamentablemente todas las políticas raciales del apartheid se vieron reflejadas aquí también, en Namibia. Por tanto, Namibia se acabó rebelando y en los años 60 se inició una guerra que enfrentó principalmente a Sudáfrica y a Namibia, una guerra sobre todo basada en las escaramuzas y la guerra de guerrillas. Es relevante decir que estamos en el contexto de la Guerra Fría, con lo cual Sudáfrica iba a ser apoyada por los estados de lo que sería la OTAN, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido, mientras que Namibia iba a estar apoyada por la Unión Soviética, Angola y también Cuba. Muy relevante, Cuba prestó gran apoyo a Namibia para su independencia. Finalmente, en 1989, Namibia consiguió su independencia y desde entonces, hasta el día de hoy, ha gozado de una economía bastante próspera, sobre todo cimentada en materias primas y minerales, y una democracia relativamente sana. Tras haber atravesado el Parque Nacional de Waterberg Plateau, por fin he llegado al Parque Nacional de Etosha. En esta primera parte de la travesía salí de Windhoek, conduje a través de Waterberg Plateau y entré por la puerta de Namutomi. Después cruzaré todo el Parque Nacional y saldré por la puerta oeste, que se llama Galton Gate. Este es un viaje que estoy haciendo en solitario. Sin embargo, me sentiría mucho más acompañado si te suscribieras, así que te invito a que lo hagas, por favor. Como digo, el Parque Nacional de Etosha es la reserva natural más importante del país. La verdad es que abunda la fauna. Allá donde mires encuentras herbívoros, encuentras animales de todo tipo y yo personalmente estoy absolutamente impresionado por la cantidad de animales, la cantidad de fauna que estoy pudiendo encontrar. Además, como es temporada baja, el parque está absolutamente desierto. He tenido la oportunidad de estar viendo manadas de elefantes, leones, yo solo, desde mi coche, porque esa es otra de las particularidades del parque. Tú puedes recorrerlo conduciendo tu propio vehículo. Hay ciertas limitaciones, no puedes circular de noche, no puedes bajarte del coche, excepto en las zonas designadas, por motivos de seguridad. Claro está, dado que no solo hay leones, hay leopardos, hay guepardos y en general animales salvajes, ¿no? Que siempre pueden ser peligrosos. Etosha quiere decir la gran cosa blanca, y es que todo el parque se estructura en torno a una laguna salina, que la mayoría del tiempo está seca, y por consiguiente es una gran superficie blanca. Ahora es temporada de lluvias, lo que implica que esta zona en particular está inundada. Así, es el momento en que llegan todas las aves migratorias, se convierte esto un poco en un humedal. Cuando no, existen los waterholes, agujeros de agua que se forman de agua subterránea y es el único agua de la que el parque está dotada, con lo cual los animales tienden a agolparse en torno a estas zonas. Entre las cosas más relevantes, más interesantes que he visto, que me han hecho perder un poco la cabeza, una manada de hasta 25 elefantes, un león con unas leonas dormitando al lado de la carretera, una manada hasta 9 rinocerontes bebiendo agua mientras sean hostigados por las hienas. Escenas que, la verdad, pertenecen a cualquier documental y que he tenido la inmensa fortuna de poder ver. Mucha gente me pregunta cuál es mi conexión con Namibia, por qué vine aquí, el primer país, y la verdad es que no hay ningún tipo de misticismo, simplemente la verdad es que cuando estaba durante el COVID había una cámara, una webcam permanente enchufando uno de estos waterholes. Pero yo siempre estaba, mientras estaba encerrado en mi cuarto, con la pantalla puesta y viendo los diferentes animales que venían, se agolpaban, bebían, se iban, en fin, todo un desmadre aquí en los waterholes.
Por último, quería hablar un poco acerca de la forma en la que estoy recorriendo este país. El coche que he alquilado. Es un Toyota, es una pick-up, tiene una tienda de techo y tiene todos los útiles necesarios para sobrevivir en esta travesía. Tiene hornillo, útiles para cocinar, tiene un tanque de agua, tiene un doble depósito de gasolina. La verdad es que no tengo ninguna queja, está rodando de maravilla. Yo lo he alquilado a una compañía que se llama African Wheels, pero la verdad es que hay un montón de compañías que proporcionan este servicio, dado que las particularidades de Namibia lo hacen verdaderamente difícil de recorrer si no es con un vehículo propio. No solo eso, realmente la infraestructura, si bien es cierto que hay alguna carretera, el 80% del país es pista de tierra, pista por desierto. Entonces, a menos que tengas un vehículo de garantías, un 4x4, no vas a poder llegar a la mayoría de las zonas. Con lo cual, me despido. Espero que este primer vídeo os haya gustado. Cualquier comentario, cualquier cosita que queráis decirme, yo encantado. Os mando un abrazo y a cuidarse, familia.